El arresto policial tiene unos protocolos, unos pasos, tiene unos protocolos, unos pasos, y esos pasos son los siguientes. Primer paso, identificarse e identificar. O sea, ¿qué significa esto? La policía, cuando va a arrestar a una persona, tiene que identificarse, tiene que enseñar el carnet, la placa, no la pistola ni la ametralladora, la placa. Y decirle, yo soy policía del departamento tal, mire mi placa, mire mi carnet. Eso es identificarse. Y una vez, identificará a quien va a arrestar, porque él tiene que saber a quién va a arrestar. Ahora, si eso es en flagrante delito, no hay tiempo para identificarse. Hay que apresarlo y después tú te identificas, porque no hay tiempo para identificarse en flagrante delito. ¿Y qué es en flagrante delito? Que se está cometiendo el hecho, que tú lo agarras con la mano en la masa. Y luego, tú te identificas. Ahora, cuando tú vas a arrestar a una persona por una orden judicial, tú tienes que enseñarle la orden judicial y dásela para que la lea. ¿Qué se hace en la actualidad? Ni se le enseña, ni se le da para que la lea, solamente se le dice, y a veces si la tienen se le enseñan. No, tiene que entregársela en sus manos para que el arrestado la lea, porque él tiene derecho a saber de qué y quién y por qué me arrestan. Entonces, el primer protocolo es identificar e identificarse. Segundo protocolo, abstención del uso de la fuerza. Abstención del uso de la fuerza. Gracias. Sí. Atención al uso de la fuerza. ¿Y qué significa esto? Atención al uso de la fuerza. Que tú no puedes ir a apresar a una persona con una fuerza desproporcionada. Tú no puedes agarrar a un señor de 80 años con 3 policías por la cabeza, por los pies y subirlo en la camiona. No. Ahora, tú vas a utilizar la fuerza si lo amerita, si la persona arrestada se resiste y tú tienes que usarla, tú la usas, pero la vas a usar proporcionalmente. Tercer protocolo, abstenerse al uso de las armas, excepto cuando corra peligro la vida de la persona o de un tercero. Esto es muy importante. ¿Qué hace nuestra policía aquí en este país? Llevan la pistola SOBA en la mano, llevan la metralleta SOBA en la mano y le exhiben. Usted, cuando va a arrestar a una persona, tiene que llevar simplemente su carnet o la orden judicial. Ahora, si tú vas a hacer uso de las armas, es porque tu vida corre peligro o la de otra persona. Eso también va a ser a según. Ese artículo, ese protocolo, hasta faculta matar. Si tú tienes que matar, puede matar, pero depende y a según. Por ejemplo, si un policía va a arrestar a una persona y la persona está a 100 metros, pero viene con un cuchillo, el policía tiene que tener ya su arma en reglamento y hacer algunos disparos, por ejemplo. O no puede hacerlo, pero estamos poniendo un ejemplo. Si la persona sigue viniendo, el policía le puede tirar cerca de los pies. Si la persona sigue viniendo con el cuchillo, el machete para encima del policía, ya el policía a una distancia le puede disparar en la mano o en los pies. Pero si la persona continúa, ya mátalo, que tú estás autorizado para hacerlo, porque tu vida corrió peligro. Pero es así, no es déjame matarte a 100 metros, ¡pa!, en la cabeza o en el corazón. Ya ahí no hay una legítima defensa o la aplicación del contenido de este artículo. Ahí lo que hay es un asesinato puro o un homicidio. Entonces, tú no puedes utilizar las armas así por así. Tiene que ser así y proporcional. Cuarto, no aplicar ni instigar tortura. O sea, usted no le puede dar golpe a la gente para que confiese, para que se confese, para que le diga la verdad. Primero, el policía no puede interrogar, tampoco puede dar golpe ni permitir que le den golpe. El policía no toma interrogatorio.
policía puede tomar una declaración. Quinto, sexto, y esto es muy importante, pongan mucha atención a este protocolo, que es el más violado. No permitir al imputado exponerlo en los medios de comunicación, ni las redes, ni cualquier tipo que lo exponga a la afectación de su reputación, a su imagen, a la inocencia y al buen nombre. Esta práctica por la policía y la DNCD ya ha sido superada. Sin embargo, tenemos un ministerio público populista y que tiene un público cautivo que quiere pan y circo en el Coliseo Romano, una legión de plebe que lo que quiere es show penal, y el Ministerio Público, a sabiendas de que la plebe quiere eso. Cuando me refiero a plebe no me refiero a asuntos económicos, sino a la gente que se alimenta del morbo. Entonces el Ministerio Público le da ese caramelo y le dice: tengan espectáculo, entreténganse ahí, tomen Coca-Leca y Coca-Cola y miren el show penal. Entonces el Ministerio Público en este país dice: voy a arrestar, voy a allanar, voy a secuestrar antes de hacerlo. Yo les decía a ustedes que una de las características de la fase preparatoria, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Ah, pero no se acuerdan. Una de las características es que no se escucha, secretario. Usted habló que no es pública. La fase preparatoria de investigación no es pública. Pero nuestro Ministerio Público, que es muy populista, la hace pública. Y la fase preparatoria es secreta y es privada. Entonces no puede exponer el imputado a los medios de comunicación. Es imputable, es inocente hasta prueba en contraria. Y supongamos que un tribunal lo descargue. Después que le tiraron todo ese lodo, ¿quién le repara esos daños? Ya en la mente de la plebe quedó que él es autor del delito. No queda que él fue descargado y que él no cometió el hecho. Por lo tanto, ustedes tienen que ver todo lo que pasa allá afuera y chequear el orden jurídico y cuestionar. Ustedes tienen los grupos, las redes, eso ayuda mucho a la democracia. Ustedes tienen un poder en la sociedad, a través de la opinión pública, a través de las redes, impresionante. Pero no lo usan. Lo que usan los grupos para poner fotos: estoy aquí en el baño, me voy de vacaciones porque yo me lo merezco, estoy en este restaurante y a mí qué me importa, esto es tu mierda. Esa vaina es para echar cosas. O ponen su foto. Yo he visto gente poniendo fotos en un hospital, en una clínica que está mal, y a mí esa vaina no me importa. Eso es algo muy íntimo, eso lo tiene que saber tu persona más íntima. Entonces, utilicen esos grupos para cuestionar. No cuestionar en términos personal, porque no se trata de atacar de manera personal a X personas, sino de que las instituciones mejoren, de que las cosas cambien. Séptimo, oigan, este es otro muy importante. La policía, cuando arresta a una persona, deberá comunicar a los familiares de confianza, a su abogado, de la persona que tiene arrestada y dónde se encuentra. Oigan qué cosa más interesante, es el policía. No es que yo te voy a dar derecho a que tú llames, no, es el policía. Llama: mamá, papá, mire, usted se llama, ¿cómo usted se llama fulano de tal? Mire, usted tiene un hijo que se llama fulano de tal. Sí, él está detenido aquí por esto, esto y esto. Él está preso en el destacamento tal. Eso lo tienen que hacer nuestras autoridades policiales. Pero eso no se cumple. Y por eso, en el caso Tibi, Ecuador fue responsable internacionalmente por darle el debido proceso. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo, todo eso viven condenando a muchísimos estados, y la República Dominicana no está exenta a eso porque lo vive violando. Entonces, si no hay, por ejemplo, teléfono en el destacamento, hay una gente que quita el celular.
y pague los minutos la policía, el Estado. ¿Ustedes no han visto películas de Hollywood? Cuando están persiguiendo a un delincuente, el carro se le daña a un policía. ¿Qué hace el policía? Saca su placa y se le para un carro privado y él salga. Y el carro se lo entrega y él continúa la persecución. Ahora, ese carro, el Estado lo devuelve nuevo. Lo devuelve nuevo si le pasa algo o si se choca en el proceso. Pueden hacer preguntas, ustedes no hacen preguntas, ustedes son canzones y aburridos. No me agrada este curso. Maestro, yo iba a comentar, no necesariamente hacer una pregunta, sino a comentar que en una ocasión yo estaba haciendo un trabajo también para otra materia y era sobre como un mal que afectara a mi comunidad o a la sociedad en sentido general. Yo hablé de las redadas. Entonces, para esto yo hice una investigación, tanto aquí en el barrio con los jóvenes, como en el destacamento más cercano que tenemos, el destacamento de aquí de la comunidad. Y ellos, entonces, como que hay una versión totalmente distinta, porque se supone que se deben cumplir todos estos puntos que usted nos acaba de indicar al momento de un arresto, pero en estas redadas no se cumple ninguno. Los chicos me estaban diciendo, no, ellos simplemente nos dicen, móntate y ya. Entonces, cuando yo fui al destacamento, que yo le hice la pregunta a los oficiales que estaban ahí, ellos lo pintaron de una manera muy distinta. Lo primero es que ellos dicen que no es redada, que es un operativo de investigación y que ellos en esto solamente arrestan a personas con perfil sospechoso y que cumplen con todo el proceso, es decir, que se identifican, que le piden una identificación a la persona, que le dicen el por qué lo están deteniendo. Y eso son cosas que uno sabe que no se cumplen a cabalidad. Entonces, yo también le decía a los chicos, pero ustedes no pueden como hacer valer sus derechos, ustedes no conocen cuáles son sus derechos, no se les puede arrestar de ese modo. Y ellos dicen, no, porque si uno se atreve a hacer cualquier comentario, lo que le pueden es dar un golpe o un tiro. Y realmente uno ve eso y es muy deplorable el sistema judicial que tenemos con respecto, por lo menos en este sentido. Porque una persona no pueda ni siquiera reclamar sus derechos por miedo a ser golpeada o que le hieran con un disparo, lo que sea. Se denota mucha, la inseguridad tan grande que hay y el miedo que se le tiene a los oficiales, que no debería ser así. Mire, lo primero es que las redadas son ilegales, son inconstitucionales. Eso no existe. Exactamente, sí. Sí, también son ilegales. Segundo, no se apresa por perfil sospechoso, se apresa por flagrante delito o por una orden judicial. El perfil sospechoso, eso no existe, es un invento. Y si existe en alguna ley, es inconstitucional, es anticonvencional, es contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Las redadas no existen. A la gente se apresa por dos motivos: orden judicial o por un flagrante delito. Lo que pasa es que, mira, nosotros tenemos un orden jurídico excelente, hermoso y muy bueno, no es malo. Está a la par del derecho comparado. El asunto aquí son las autoridades quien lo aplica. Y también los abogados somos flojos. El Ministerio Público no es objetivo, es irrespetuoso, pero el juez, que es el último que debe tener la palabra y actuar de oficio, es un come salario. Solamente está pensando en su salario. Pero nada. Si bien es cierto que hay un orden jurídico y si se viola, bueno, tenemos trabajo los abogados. Yo vivo de la violación. A mí me gusta que haya violación, que haya crimen, asesinos en serie, corruptos, ladrones. Me gusta porque eso es trabajo para mí. Pero eso es para el particular. Ahora, la policía y el Ministerio Público y los jueces no están para violar la ley. ¿Usted sabe quiénes están para violar la ley? El ciudadano. Y gracias a ellos los abogados comemos, los jueces, los fiscales y la misma policía. Ellos sí están para eso. Pero los jueces, fiscales
y policía en el ejercicio de sus funciones no están para violar la ley. Ellos pueden violar la ley fuera del ejercicio de sus funciones, pueden robar, pueden matar, pero dentro de sus funciones están para hacerla cumplir. Maestro, pero teniendo en cuenta que el principal orden, que en este caso es la policía, comienza con las violaciones de los derechos de los ciudadanos, no tienen tampoco en su mayoría ninguna capacidad de entender cuando usted le habla en términos jurídicos. Párenlo ahí. Usted dijo algo muy interesante. Ustedes van a leer una sentencia que yo le voy a dar. Yo creo que esa misma de Tibio, pero le voy a poner otra. Bueno, nosotros fuimos condenados por la Corte Interamericana por la falta de instrucción de nuestra policía. Porque la policía apresa a la gente y no le dice nada. No sabe decirle nada. No sabe cantarle su derecho. Es que no tienen la capacidad. Ellos están ahí porque lo engancharon, porque son de un campo y el general de ahí le dijo al compadre, déjame al muchacho que te lo voy a poner aquí de policía. Y esas mismas personas que muchas veces no tienen ningún tipo de nivel académico, salen a la calle a detener personas. Si usted le habla algunos términos jurídicos, cállese la boca, usted cree que usted sabe, aquí lo que sabe no somos nosotros. Entonces quieren intimidar y si usted sigue hablando, ya usted sabe, le va a pegar. Entonces, nuestro policía hay que formarlo, instruirlo en derechos humanos, en derechos fundamentales. Yo quiero que ustedes vean la cantidad de sentencias que la Corte Interamericana condena a Estados por la falta de sapiencia de la policía. La mano es aquí. Recientemente le hacen un aumento, pero háganselo en base a una evaluación académica para saber si tienen capacidad de estar, por lo menos en la posición que están ocupando, de ser policía. Exacto. ¿Por dónde me quedé? Comunicar a los familiares, ya hablé de eso. También la policía deberá hacer un registro, hacer constar en un registro inalterable todos estos pasos. No levantar un acta, eso es otra cosa. Es un registro. Yo le doy 100,000 pesos al abogado o cualquiera de ustedes. Si ustedes le van y le preguntan a la policía, denme un registro de que usted levantó hoy por haber arrestado a una persona. No lo tiene, no lo va a tener. No lo tiene. Pero el problema no es la policía, esa policía de base, de campo. El problema es quien dirige la cosa pública. Y no estoy hablando de este gobierno. Este gobierno acaba de empezar. Eso viene de atrás, de atrás. Bueno, esos son los pasos más importantes o el protocolo que debe de observar la policía al momento de arrestar a una persona. También la policía tiene, por último, que cuando arresta a una persona, si hay cuerpo del delito, rastro del delito, tiene que recogerlo, pero tiene que inmediatamente remitirlo al Ministerio Público. Inmediatamente remitirlo al Ministerio Público. Bueno, con eso terminamos el arresto policial. Vamos a conocer ahora el tema de actuaciones administrativas y jurisdiccionales que se dan en la etapa preparatoria. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales de la etapa preparatoria. Acuérdense que todavía estamos hablando de la etapa preparatoria. Dentro de esas actuaciones administrativas y jurisdiccionales están el archivo, las medidas de coerción, diligencias del Ministerio Público, proposición de diligencia, anticipo de prueba y resolución de petición. Vamos a conocer la primera, el archivo. ¿Alguien tiene un código ahí que lee el artículo 281? Sí, maestro. Artículo 281. El archivo. El Ministerio Público puede disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado cuando no existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho.
Un obstáculo legal impide el ejercicio de la acción. No se ha podido individualizar al imputado. Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos. Concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable. Es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal. La acción penal se ha extinguido, las partes han conciliado, procede a aplicar un criterio de oportunidad. En los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4, el archivo no puede ser modificado mientras no varíen las circunstancias que lo fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso. En los casos de los numerales 5, 6, 7, 8 y 9, el archivo extingue la acción penal. En todo caso, el archivo pone fin a cualquier medida de coerción contra el imputado. Miren, el archivo es aquella facultad administrativa. Pongan sus celulares, su cosa en silencio. A ver si quieren interrumpirme, lo pueden prender y me interrumpen, no hay problema. El archivo es una facultad administrativa que tiene el Ministerio Público de ponerle fin, de cerrar el caso que lleva en investigación y etiquetarlo o asignarle la categoría de archivo, o sea, cerrar el caso. Archivo significa que después que abrí la investigación, vi que no hay suficiente prueba o que sucedió una de las causales o de los presupuestos que usted leyó, entonces dictamino el archivo por una de esas causales. Es una facultad administrativa del Ministerio Público. Vamos a conocer cada una de ellas. La primera es: no existe suficiente elemento para verificar la ocurrencia del hecho. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué ustedes creen que significa eso? Que no hay pruebas suficientes que confirmen el hecho. No. O elementos para la misma. No, ¿usted sabe qué significa eso? Eso se refiere no a elementos probatorios. Cualquiera cree que elemento probatorio, yo también lo creé, al igual que ustedes. Pero eso, porque la ausencia de elemento probatorio es el número 4, el numeral 4 de ese artículo. Léaselo, chequenlo. El primero se refiere a elementos. ¿Qué significa elementos? Eso se refiere a narrativa, a proposiciones fáticas, a la historia. Por ejemplo, usted va a poner una querella penal porque un carro vino volando y lo mató. Usted estaba sentado en su casa y ese carro llegó y se metió a su habitación o a la sala que llegó volando del cielo. Se supone que los carros no vuelan, ¿cierto? Entonces, ahí hay unos elementos como que no te permiten verificar ese hecho. A eso que se refiere el legislador. 2, un obstáculo legal impide la ejercicio de la acción. Esto significa, por ejemplo, si yo tengo abierta una investigación contra alguien y a esa persona lo solicitan en extradición, yo la cedo como Estado, yo debo de archivar porque hay un obstáculo legal que me impide continuar con el proceso, porque autoricé su extradición. 3, no se ha individualizado el imputado, o sea, no conozco las generales. No puedo presentar una acusación sin las generales del imputado. 4, ahora sí, los elementos de prueba resultan insuficientes, o sea, no hay elemento concretamente fuerte, contundente, que me permitan presentar una buena acusación. No la hay. 5, concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser penalmente responsable. Hay 2 elementos. Hecho justificativo. El Ministerio Público puede verificar que el imputado actuó en legítima defensa. Dice, no, aquí hubo una legítima defensa, yo voy a archivar esto. O un hecho justificativo de que tú no puedes ser, por ejemplo, me acusan de haber matado a 10 gente, pero yo digo al Ministerio Público, mire, yo ese día estaba en Dubái, en un resort, mire mi ticket, mire la foto, mire mi familia, mire el hotel, mire el pasaje, mire mi entrada, mire mi pasaporte, o sea, no puede ser, porque yo estaba en Dubái. Entonces es un hecho justificativo, la persona no puede ser responsable. 6, el hecho no constituye un delito. Eso no hay que explicarlo. No es un delito penal. 7, la acción penal se ha extinguido. Significa prescribió, desapareció.
Los hechos penales prescriben la gran mayoría, no todo, a los 10 años. Si después de 10 años usted presenta una querella, yo abro la investigación, pero determino, pero esto prescribió. 8, la parte han conciliado. O sea, la parte llegó a un acuerdo. El Ministerio Público debe de archivar el caso. En la actualidad continúa y eso es ilegal porque inclusive establece en otro artículo, no sé si le dieron eso en Procesal Penal 1, que quien concilia, el efecto es declarar extinguida la acción. Y aquí hay un Ministerio Público que la continúa por populismo, por violación a la ley. 8, 9, procede a aplicar un criterio de oportunidad. A ustedes le aplicaron eso en Procesal 1. No se lo voy a explicar porque a mí no me pagaron para eso. Yo estoy dando Procesal 2. Es un problema de ustedes. Entonces, esas son las causales para dictar un archivo. El archivo tiene dos formas, provisional y definitivo. El provisional se produce cuando se da en base a los numerales 1, 2, 3 y 4. Y el definitivo en base a los numerales 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué significa esto? Si doy un archivo provisional, lo puedo reabrir. Si doy uno definitivo, más nunca se reabre. No lo puedo reabrir. Porque lo di en base a causales que el legislador me dijo que es definitivo. Ahora bien, cualquiera de los dos archivos se le notifica a la víctima. ¿Para qué? Para que ella tenga conocimiento y si le da la gana, objeta el dictamen, porque no estoy de acuerdo. La decisión del Ministerio Público se objeta, no se recurre. Lo que se recurre son decisiones de un juez. Del Ministerio Público se objeta. Entonces, yo te lo notifico, tú tienes un plazo de 5 días para notificarlo cuando te doy el archivo. Pero cuando le llega a la víctima, ella también tiene un plazo de 5 días para objetar. Y cuando yo objeto, eso lo conoce el juez de la instrucción. Y ese juez tiene un plazo de 5 días para fijar y conocer la audiencia. Y allí se arma una audiencia y el Ministerio Público, el juez le dice a la víctima, señora víctima, ¿por qué usted objetó? Porque yo no estoy de acuerdo, aquí hay mérito suficiente, aquí hay prueba, el Ministerio Público no hizo esta investigación y yo quiero que usted ordene que continúe la investigación. Ministerio Público, ¿por qué usted archivó? Porque no hay prueba, no hay posibilidad de encontrar prueba, o el hecho fue justificado, la persona no puede ser considerada por una de las causales. Entonces, quien convence al juez, quien lo persuada, el juez va a tomar la decisión. La decisión, ¿cómo puede ser? De dos maneras. Ordena la reapertura del archivo o confirma el archivo. Si confirma el archivo o la reapertura, esa decisión es apelable, es recurrible y se va a la corte. Y lo que diga la corte ya no es atacable, es irrecurrible. Ahora, si el juez de la instrucción ordenó la reapertura, ordenó reabrirlo, el Ministerio Público tiene dos consecuencias. Primero, tú tienes 20 días para presentar la acusación o cualquier otro acto conclusivo. Y segundo, no puede ordenar otro archivo de ese mismo caso. Tiene que presentar un acto distinto al archivo. ¿Y cuáles son esos? Un acto conclusivo. ¿Y cuáles son esos actos conclusivos? La acusación, un penal abreviado o una suspensión condicional del procedimiento. Y esa es la situación del archivo. ¿Alguna pregunta, niños y niñas, bachilleres y bachilleras? Entonces, vamos a pasar entonces a la otra actividad que se llama medida de coerción. El archivo es una actividad administrativa, pero se puede judicializar cuando la víctima lo objeta. La medida es una actividad eminentemente jurisdiccional, no es administrativa. ¿Y en qué consiste una medida de coerción? Bueno, una solicitud que hace el Ministerio Público y el querellante al juez de la instrucción, donde solicita la imposición de medida de coerción. ¿Y qué significa medida de coerción? Son aquellas figuras procesales que restringen y limitan derechos fundamentales. ¿Y para qué? Para lo siguiente, la medida de coerción sirven y tienen el propósito, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para dos cosas. Uno, para evitar que el procesado se sustraiga a la acción de la justicia. Y dos, para evitar que el imputado
obstaculice la investigación. Primero, evitar que te sustraiga la acción de la justicia. Y segundo, evitar que tú obstaculices la investigación. La medida de coerción se solicita por escrito y se le solicita, la hace el Ministerio Público o el querellante, se le deposita al juez de la instrucción y debe de contener un relato histórico, datos personales del imputado, calificación legal y prueba y la medida que se requiere. ¿Y cuáles son esas medidas? Léase el artículo 226 a alguien. ¿226, maestro? ¿Cuál, maestro? 226. 226. Sí. Lo tengo aquí. Ok. Medidas. A solicitud del Ministerio Público o del querellante y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en este código, el juez podrá imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas de coerción. Número 1. La presentación de una garantía económica suficiente. Número 2. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Número 3. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informa regularmente al juez. Número 4. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe. 5. La colocación de localizadores electrónicos sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado. 6. El arresto domiciliario en su propio domicilio o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna con la que el juez disponga. 7. La prisión preventiva. En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva, ni el arresto domiciliario, ni la colocación de localizadores electrónicos. Listo. Perfecto. Gracias. Entonces, esas son las medidas de coerción. Limitan y restringen derechos. Sin embargo, aquí ustedes ven que la prisión preventiva está de último, pero es la primera que se pide. Este es un país que tiene demasiados presos sin juicio, presos preventivos. El que más tiene en América y el quinto a nivel mundial. Pero aquí hay un populismo muy fuerte con eso. Pero también le voy a decir algo. Las medidas de coerción pueden subsistir sin el proceso puede subsistir sin medida de coerción. No hay necesidad de que la gente tenga medida de coerción. Es más, la condición natural del procesado es llegar en libertad al proceso. No es necesario una medida de coerción. Lo que pasa es que aquí hay mucha distorsión del proceso penal, mucho populismo. Además, usted y a la plebe hay que entretenerlo. Hay que darle un bolón, un caramelo, un poco de Coca-Cola y ¿cómo que se llama? Palomita de maíz. Para que se sientan felices, porque así le dicen, ay, están trabajando, me siento más seguro. Porque son unos medios idiotas. Idiota significa falta de conocimiento. Idiota no es un término como lo quieren utilizar despectivamente. Yo soy idiota en muchísimas áreas porque no tengo conocimiento. Yo nada más tengo conocimiento de lo que yo hablo, que es esto, proceso penal. Entonces, la medida de coerción es eso. Bueno, cuando se solicita, el juez debe fijar una audiencia que deberá celebrarse en un plazo de 3 días. Pero aquí usted solicita una medida de coerción y te dura hasta una semana. Una semana. Nada, esa es la medida de coerción. En la secretaria, la próxima clase, nos quedamos en diligencia, artículo 285. Usted grabó esta clase, Secre. No le escucho, Secre. Sí, señor, la grabé. Entonces, acuérdate la misma operación que la otra vez. Así es. Me la manda. Muchas gracias. Feliz tarde. Maestro, ¿cuántos puntos fue que me dijo que le... Póngale cotejo. Cotejo. Chévere, ok. Bye. Bye, bye. 285.